Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, amables televidentes, su programa Realidad en Contexto por Boreal TV, su canal que se ve y se transmite a través de Aster 20, Claro TV 76, las redes sociales y canales en el exterior. En este momento haremos una programación que tiene que ver, además de noticias, como diariamente se hace y como cada jueves también, la fase estelar de la parte jurídica, que es la que vamos a comenzar en el día de hoy. Y posterior a esta fase, pues entonces continuaremos con las noticias. En este momento le vamos a dar continuación a un tema que ya traíamos desde el jueves pasado. Hablábamos del derecho de familia. Y todos sabemos que el derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones que regulan esas relaciones tanto sentimentales como patrimoniales. Es decir, hay un vínculo de parentesco que tiene que ver con una relación familiar, así como con un aspecto patrimonial, y que está regulado por nuestras normas, diversas leyes, bajo el entendido que todavía en nuestro país no hay todavía un código propiamente de familia, sino que de manera dispersa lo que se hace es que se utiliza la ley 136-03, que tiene que ver con el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, así como con el Código Civil y algunas que otras leyes que se relacionan con con el estado civil de las personas. Fíjese bien, nosotros hablábamos de lo que tiene que ver con la sucesión ad intestato. ¿Qué es esto? Es decir, ese derecho que tienen los herederos para representar a los causantes. El 731 de nuestro Código Civil establece que se pueden representar o heredar a aquellas personas que han fallecido. Si tomamos en cuenta, hay 4 órdenes sucesorales. Y esos 4 órdenes sucesorales están contenidos en ese texto del 731 del Código Civil. Si analizamos este tema de interés particular, debemos entender que la línea recta descendiente es el primer orden y que el hijo con relación al causante, es decir, el causaviente, al momento de fallecer, el causante está en primer grado, el nieto en segundo grado y así sucesivamente, tomando en cuenta este primer orden. Si nos vamos al segundo orden, entonces, tendríamos que establecer que los padres, que son aquellos ascendientes, en línea recta ascendiente, pero que no son los abuelos, sino los padres, padre y madre, concurren conjuntamente con los hermanos, que en este caso constituyen el segundo orden, porque son los colaterales privilegiados que conjuntamente concurren con los padres. Si nos vamos al tercer orden, vamos a hablar entonces de los ascendientes que no son los padres, sino los abuelos. El cuarto orden será entonces los colaterales ordinarios, que son entonces los tíos y los primos, con relación al causante. Entonces, analizándolo desde ese punto de vista, estamos hablando de la sucesión ad intestato o sucesión legal, que es distinta a lo que tiene que ver con la sucesión anómala o testamentaria, que es aquella que es cuando se dispone del patrimonio en vida para que tenga efecto con posterioridad al fallecimiento sobre un testamento que necesariamente, conforme al artículo 913 del Código Civil, tendrá que cumplirse con una cuota reservataria. Cuota reservataria que nos dice a nosotros que después de que alguien fallezca y deje por lo menos una persona, no podrá dar vía testamentaria más allá del 50%.
Si deja 2, causa habiente, no podrá atestar más allá de la tercera parte. Si deja 3 en adelante, no más de la cuarta parte. Entonces, eso es con relación a la parte testamentaria. No estamos estableciendo todavía lo que son las colaciones, porque también decíamos en aquel momento, y ahí está conforme a las disposiciones del 831 del Código Civil, que las colaciones está creada como una institución para generar ese espíritu de igualdad entre los sucesores. En este caso, los llamados a heredar, porque son sucesores en primer orden y en primer grado aquellos que tienen una especie de vocación o saisín para heredar y constituirse en continuadores jurídicos de los bienes del causante. Y por eso le llaman causahabiente. Pero con relación al texto de las colaciones, como esta es una figura que ha sido creada para crear un efecto de igualdad entre los hijos en el caso de la especie, entonces cuando en vida se da de forma testamentaria, es decir, se dona a un hijo, hay que entender que esos son adelantos hereditarios que se le ha estado dando a que ese padre en vida le ha estado dando a ese hijo. En el momento que ocurra aquel acontecimiento del fallecimiento, entonces va a haber una situación especial, porque los que están llamados a heredar en igualdad de condiciones con relación a esa persona que falleció, ¿qué va a pasar? Sencillamente que van a demandar en colación. Y necesariamente el espíritu de la ley adjetiva, conjuntamente con nuestra Constitución en su artículo 39, ¿qué es lo que va a decir? Que esos bienes a heredar tienen que repartirse en igualdad de condiciones, porque no se podría en modo alguno establecer algún privilegio, solo en el caso de la dispensa, que ya sería una excepción, siempre y cuando en vida el donador o el donante o testador pudiera entonces establecer que porque no afecta la legítima del patrimonio a heredar, ese bien no podría ser colacionable. Casi nunca se da porque son hijos todos. Y tratando de ser hijos, pues evidentemente que se abrazan todos en ese criterio de la igualdad. Pues, analizando así también otros aspectos que tienen que ver con este derecho de familia, debemos entender, y como decíamos que hay una vinculación tanto de parentesco como de asunto patrimonial, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a hablar entonces del matrimonio legal, también tenemos que hablar de las uniones consensuales o concubinato. Ya nosotros sabemos que el matrimonio legal en la República Dominicana es el oficial, pero que hay una relación que no es oficial y no deja de tener efectos jurídicos importantes, como son las relaciones de concubinatos o consensuales. ¿Y esto así por qué? Porque el artículo 55, numeral 5, de nuestra Constitución a partir del 2010 hacia acá, ha querido establecer que esas relaciones consensuales generan efectos jurídicos, porque cuando un hombre y una mujer se unen y crean una familia y se dan las condiciones de que hay un domicilio, de que están bajo techo, de que hay una relación more usurio, es decir, tipo matrimonial, que lo único que le faltaría sería firmar. Entonces, en ese sentido, reuniendo esas características de esa unión singular, de esa unión que también genera un aspecto patrimonial, que también genera una especie de estabilidad y que también se hace de notoriedad pública, pues entonces eso surte tanto efecto. No exactamente como si dijéramos con el matrimonio, porque pero es similar, es muy similar, tan similar que nuestra jurisprudencia dominicana le ha dado sentencias de carácter de importancia, porque si analizamos el origen, en el año 91, en el caso de Bonao, hubo una mujer que era madre de unos hijos y que lo había tenido en concubinato, hizo la demanda y tuvo derecho y reclamó y se le concedieron sus derechos.
Luego, en el año 2004, vino otra sentencia que nuestra Suprema Corte de Justicia tuvo a bien reconocer esos derechos de una mujer que también tenía una relación en concubinato con un hombre, una relación de unos 15 años, unos 3 hijos, y querían dejarla fuera. También se impuso nuestra jurisprudencia y les reconoció derechos a esa mujer. Y a partir de esos antecedentes, pues entonces en el 2010, por vez primera, se reconoce ya ese derecho de familia, comunión consensual, en el artículo 55.5 de nuestra Constitución, tomando en cuenta algunos caracteres de interés. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos tiempos, como había uno de los requisitos que es de vital importancia, como es esa unión singular, es decir, que no estuviese uno de los dos atado con otra persona, pues entonces parece ser que se ha flexibilizado y no constituye ya un obstáculo, sino que si una pareja, algunos de ellos, fue infiel y puede tener algún hijo por otro lado, esa actitud de infidelidad no puede entorpecer a ese patrimonio que ha sido creado en unión. ¿Y qué es lo que se ha determinado? Que se le ha concedido los derechos a cada parte de esa unión consensual. Y ahí está prácticamente haciendo una igualación a esa unión matrimonial legítima que nosotros conocemos cuando se hace o se celebra ante un oficial de Estado civil. Amables televidentes, hacemos la pausa y continuamos con cosas tan interesantes como las que ya he estado diciendo.